Hola chiquillos, espero que estén súper bien desde su casa, obviamente, a pesar del contexto actual que estamos enfrentando, espero que lo estén tomando de la mejor manera posible. Y bueno, y el objetivo de este video es principalmente hacer un cierre formal de la unidad número uno que ustedes la estuvieron trabajando en el cuadernillo que ya entregaron con anterioridad. Y obviamente para dejar, para aclarar dudas con respecto al contenido y que ustedes también puedan generar instancias de entendimiento, obviamente, como si estuviéramos en clase, ¿ya? Así que eso, espero que les sirva, que les sea de gran ayuda. Entonces, voy a agrandar aquí lo que sería la pantalla. Tenemos este PPT de la primera unidad de aprendizaje que tenía por nombre Los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y choque de dos mundos. En primera instancia, entonces, bueno, nosotros el año pasado vimos la Edad Media, donde en ocasiones yo les mencionaba que también era llamada la Edad Oscura, porque se creía que no había existido nada importante. Obviamente comprobamos con el paso del contenido, ¿cierto?, que existieron grandes avances, como por ejemplo la instalación del Imperio Romano, la escritura, el concepto de una religión monoteísta, como la católica, ¿cierto?, universidades palatinas, etcétera. Pero ahora con este concepto de la modernidad, vamos a ver que todos estos avances de la Edad Media se consideraban anticuados y hasta le restaban importancia, ¿ya? Bueno, el primer concepto que nos sale a la palestra es el concepto de humanismo renacentista a partir del siglo XIV en Europa. Este fue un movimiento intelectual y artístico y los humanistas consideraban que la Edad Media era un periodo oscuro de estancamiento social. A partir de esta época del humanismo renacentista empieza a haber un pensamiento antropocéntrico o el concepto antropocentrismo, que es que el hombre se centra eh, al medio de todas las cosas, o sea, el hombre empieza a ser el importante. Acuérdense que en la Edad Media comenzó a ser la imagen religiosa, la imagen de Dios, ¿cierto? Y entonces ya a partir de la época moderna, el hombre comienza a ser el centro de su vida. El humano entonces es capaz de creer en su propio destino. Puede ser cristiano, sí, pero sin sobrevalorizar a Dios. El ser humano es libre de sus conocimientos por medio de la razón, con un intelecto y una experimentación. Disculpa. Bueno, este ser humano además de empezar a dejarse guiar por su propio instinto, ¿cierto? A confiar en lo que él creía, empieza un poco a dejar de pensar tanto en el bien y el mal, que era antiguamente lo que el hombre tenía como centro de su pensamiento. Si me porto bien, ¿cierto?, me voy a ir al cielo, y si me porto mal, me voy a ir al infierno. Sino que el hombre comienza a ver, como ahí también lo dice, que él es el centro de su vida y él es el que elige lo que hace y lo que no hace. Bueno, el humanismo renacentista principalmente rescata las ideas de la cultura clásica antigua, principalmente Grecia y Roma. Se empieza a ver como un ejemplo, ¿cierto?, a seguir Grecia y Roma, y se abandona un poco lo que fue la Edad Media, principalmente en arte, filosofía y con el concepto del latín. ¿Ya? Ahí vemos entonces a Leonardo da Vinci, que él es de corte humanista, renacentista. También tenemos el Renacimiento, que es un movimiento intelectual artístico que expresó realmente una nueva mentalidad. El humanismo, movimiento intelectual, para hacer la diferencia: humanismo, movimiento intelectual; Renacimiento, movimiento artístico. Ambos buscan lo mismo, ambos buscan, ¿cierto?, modernizarse de esta Edad Media, que en teoría era una época oscura. Acá también sale un concepto clave para el tema de la intelectualidad, que sería el estudio humanitis. Este hace referencia a los estudios de la gramática, la retórica, la historia, la literatura, filosofía y moral. Bueno, ¿cómo se empieza a difundir el Renacimiento y el humanismo en todo el mundo? O obviamente el mundo conocido, que era Europa, ¿cierto?, y Asia. Bueno, principalmente la difusión
se hace primero por la ocupación de los turcos a Constantinopla, y bueno, y muchos sabios bizantinos arrancaron a ciudades italianas con estos manuscritos. Entonces, a partir de esta ocupación de territorio, ¿cierto? Es como se empieza a propagar el Renacimiento y el humanismo. Además, los humanistas debieron aprender griego, latín, hebreo para poder comprender los textos a cabalidad. Principales características del arte renacentista. Primero, es una imitación a la arquitectura y a la escritura de la antigua Grecia y Roma. Como les dije anteriormente, se empieza a ver un afecto hacia las antiguas civilizaciones, se abandona la Edad Media y se vuelve, ¿cierto?, a pensar en Grecia y Roma como una forma también de cultura. Número dos, realización de una belleza ideal ajustada a cánones dictados por la razón. Número 3, búsqueda de la serenidad y el equilibrio. Número 4, este arte es narrativo, es decir, expone historias, sucesos reales y también ficticios sacados de la historia, la religión y la mitología. Número 5, es realista, es decir, las figuras son humanas o de animales y los objetos inanimados están producidos con el mayor cuidado, o sea, aquí no hay nada que el hombre nunca ha visto. Siempre se trata de exponer hasta la mitología con un grado de realidad. Número 6, el cuadro se presenta con una perspectiva geométrica y da la ilusión de profundidad. La mayoría del arte renacentista es muy real. Verlo es como estar viendo realmente a un ser humano o estar viendo un animal, no estar viendo una pintura. Y número 7, se da un interés real referente al cuerpo humano. En particular, se dibujan desnudos, eh, ya que se estudia la anatomía y se copia cuidadosamente, o sea, sin errores. Y si nosotros nos vamos al contenido del año pasado, si aquí se comienza a pintar en la edad moderna todo lo que sería el cuerpo humano, acuérdense que los griegos lo que veneraban era el cuerpo humano. Por algo en los Juegos Olímpicos ellos competían desnudos, porque se supone que el cuerpo era lo que se tenía que ver y lo que se tenía que apreciar. Bueno, tenemos el tipo de pinturas que empiezan a nacer a partir de este humanismo renacentista. Primero sería el 400, a partir del siglo XV. Bueno, el tema central es de la pintura será el dominio de la perspectiva lineal. Se buscará el equilibrio en la composición y el paisaje irá poco a poco ganando terreno y se vuelve a admirar la naturaleza. Acá no es llegar y pintar a un hombre, ¿cierto?, de pie o una mujer de pie, sino que se pinta todo el fondo. Acá, por ejemplo, aquí está la pintura central, ¿cierto?, pero atrás tiene paisaje. De la misma manera aquí están los elementos centrales, pero en el fondo hay paisaje. Tenemos el eh, Cinquecento en el siglo XVI y esta se da en Italia durante el siglo XVI, en la ciudad de Roma precisamente, donde el arte pasa a ser patrocinado por el Papa. La Iglesia Católica comienza a subsidiar lo que sería el arte. Vamos a ver después cuál es la diferencia central. Número 1. Se centra en la vida política y el arte que se encuentra ahora en Roma. Florencia ha perdido ya su primacía. Número 2. Las dos figuras fundamentales de la arquitectura italiana del siglo XVI será Bramante y Miguel Ángel, que Miguel Ángel es el que pinta, ¿cierto?, el techo de la Capilla Sixtina. Y la obra central en la que participarán ambos arquitectos es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ahí está una de las pinturas principales del siglo XVI. Y cuando la iglesia comienza a patrocinar el arte, cambia. O sea, aquí se pinta mayor escenario a los griegos, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, la mayoría del arte ligado a la religión no cuenta con ningún elemento característico de la religión. Ejemplo, la cruz está bien pequeña, casi ni se nota dentro de la pintura, y los dos protagonistas que están aquí hacia los lados y la mujer que está aquí en el centro, ¿cierto? No tiene aureola muy notoria. ¿Por qué? Porque se trataba de pintar, ¿cierto?, lo más real posible a los protagonistas de la pintura. Acá el escenario es griego, ¿cierto? No hay ningún elemento que no sea real.
sino que todos los seres mitológicos se pintan con características humanas porque así lo decía el arte renacentista, todo tiene que ser real. Pero cuando la iglesia toma el poder o toma el patrocinio del arte, todo cambia. Vuelve nuevamente la escenografía, ¿cierto?, de la religión dentro del arte. Acá se pinta un icónico momento dentro de la Biblia que sería la última cena. Y bueno, y dentro de este contenido de humanismo y renacentismo vienen dos teorías que una deja de existir y la otra ya comienza a existir. En primera instancia, los conocimientos astrológicos venían desde Grecia y era la teoría geocéntrica que fue propuesta por Aristóteles. Aquí muchos se equivocaron en el trabajo ya que me pusieron la teoría geocéntrica al ladito de la teoría heliocéntrica como que las dos se hubieran hecho en el mismo momento y no, la teoría geocéntrica existe desde la antigua Grecia. Y esta dice que la Tierra está en el centro del universo, ¿cierto? Y todos los demás planetas, incluido el Sol, giran en torno a la Tierra. Y el sistema solar hecho por Aristóteles estaba la Tierra en el centro, con la Luna obviamente rotando, después se encontraba Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y las esferas de la estrella. Eh, bueno, este conocimiento de la teoría geocéntrica fue puesto en duda principalmente con el Sidereus Nuncius, que fue una publicación que se considera como el origen de la moderna astrología y provocó precisamente el colapso de la teoría geocéntrica, o sea, hizo que la teoría geocéntrica se pusiera en duda. Bueno, eh, el planteamiento entonces de la Tierra y los planetas que giraban alrededor del Sol incluso ponía como en ridículo lo que sería el geocentrismo y colocaba la Tierra, colocaba la Tierra en el centro fijo del universo y estaba basado a la física aristotélica y sobre todo en el modelo ptolomeico en el que mejor encajaba la Sagrada Escritura. Dentro de la Biblia hay puntos o hay parámetros que dice que la Tierra está al centro del universo. Por ende, cuando comienzan a salir las primeras teorías del heliocentrismo, se puso en duda también la Biblia. Ahora ya nadie niega el modelo heliocéntrico, pero, pero antiguamente sí se refutó, ¿ya? Bueno, ahí está la teoría heliocéntrica que fue propuesta por Galileo Galilei, y esta es la que tenemos en la actualidad, que es la que dice que el Sol es la que está en el centro del universo, ¿cierto? Y la Tierra simplemente es un planeta más que gira alrededor del Sol. ¿Qué provoca esta nueva llegada, ¿cierto?, de esta nueva teoría? Primero, el enfrentamiento entre la religión y la ciencia. La religión se comenzó a cuestionar por qué, si la Biblia tenía estos conocimientos, ¿cierto?, que la Tierra estaba al centro del universo, ¿por qué ahora la ciencia sale a explicar que esto no es correcto? Bueno, el 22 de junio de 1633, Galileo fue obligado a negar su doctrina de pensamiento por el Papa Urbano VIII, y bueno, y Galileo se negó. eh, Como en castigo, a Galileo se le condenó a vivir en arresto domiciliario por negarse a admitir que su teoría era incorrecta, ¿cierto? Hasta el día de su muerte en 1642. La Iglesia tenía tanto poder en esta época que si salía algún argumento o alguna ciencia que venía a desestimar lo que decía la Biblia, automáticamente lo condenaban a un arresto domiciliario o incluso habían ocasiones que los castigaban por herejía y eran asesinados. Bueno, la Iglesia Católica enfrentada por siglos con personas, credos, ciencia, etcétera, que pensaban distinto a su dogma. Y tenemos un concepto que también salía en su cuadernillo, que era la Reforma, que es una profunda crisis religiosa producida en el siglo XVI, que derivó a la ruptura de la unidad cristiana. Esta comenzó con Lutero e hizo que se expandiera por toda Europa y hasta el día de hoy, ¿cierto? El cristianismo tiene variadas raíces, tiene varias ramas, ¿cierto? Se divide en varias ramas, que serían los católicos, los calvinistas, los luteranos y los anglicanos. Pero ¿qué pasaba con la religión en ese momento? ¿Por qué se llega a una reforma religiosa? Bueno,
La situación de la Iglesia Católica en esta época era deplorable, principalmente con el tema de la moral. La Iglesia hacía ciertos actos, como por ejemplo la simonía, que es la venta de los sacramentos, es decir, si una persona se quería bautizar, había un precio. Si una persona se quería casar, había un precio. Si una persona se quería divorciar, que en esa época el divorcio era ilegal, el cura a veces casaba de nuevo a otra persona si le ofrecían dinero. Estaba la venta de la indulgencia, es decir, el cobro por el perdón de los pecados. Cada pecado tenía un precio. No es como ahora que usted, si es católico, si usted profesa la fe, ¿cierto? Usted va donde el sacerdote, le pide que lo confiese y hasta ahí nomás quedó. El sacerdote en ningún momento le va a pedir dinero. Bueno, antiguamente sí, el sacerdote le pedía dinero y cada pecado tenía un precio especial. Y si nosotros nos ponemos a pensar quién se iba a salvar de los pecados, obviamente el más pobre no iba a tener recursos pagar, para pagar, ¿cierto?, un perdón de pecado, sino que siempre se salvaban de los pecados bajo la teoría de la religión antigua, eran los más ricos. Existía además una cercanía al poder político más que al pueblo. El sacerdote o la religiosa era más cercano al rey de la época o autoridad competente de la época en vez que el pueblo. Existía una relajación de las costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Que habían sacerdotes que tenían hijos, habían sacerdotes que eran libertinos, habían sacerdotes que no, y religiosas también obviamente, que no cumplían con la moral establecida, etcétera. Había corrupción y ambición por parte del clero y había nepotismo, es decir, que otorgaban cargos a personas poco capacitadas. Antiguamente no existían los monasterios, que es donde preparan a los sacerdotes, ni los conventos donde preparan a las religiosas, sino que cualquiera que quisiera profesar, ¿cierto? Y eh, llevar a cabo la ley, o sea, la religión dentro de un lugar lo podía hacer. No había ninguna preparación para ello. Y esos eran los problemas principales que tenía la Iglesia Católica en este entonces, con la venta de la indulgencia, la venta de los pecados, la venta de los sacramentos, el nepotismo existente, la corrupción dentro de la iglesia. Ya tenían un montón de problemas que la gente se estaba empezando a dar cuenta. Bueno, se promueve la idea de volver a la fuente originaria del cristianismo, que era este cristianismo servicial, que estaba con el pueblo, no contra el pueblo, no que le cobraba dinero al pueblo para que ellos pudieran seguir la religión, sino que llamar a los fieles a seguir la religión por propia voluntad. Y además se pedía seguir con una conducta ritual establecida en la tradición eclesiástica. Y comienzan una corriente de reforma, ¿cierto? Vienen los luteranos, que son los protestantes actuales evangélicos, los calvinistas y los anglicanos presbiterianos. Bueno, los luteranos protestantes, su estructura interna está basada en los visitadores, los consistorios y los sínodos, pastores al cuidado directo de las almas. Aquí no está el concepto de vender la salvación de los pecados, ¿cierto? Aquí no está el concepto de la venta de pecados, sino que uno se salvaba por la fe. Si usted creía, usted se salva. Los calvinistas, a diferencia de los luteranos, la constitución eclesiástica está más íntimamente ligada a la confesión de fe. Consideran que la iglesia debe ser gobernada únicamente por Cristo y sus ministros son formados por pastores, doctores, ancianos y diáconos. Los calvinistas tenían la costumbre de decir que no hacía falta que usted fuera a la iglesia, no hacía falta si usted creía en el sacerdote o no, lo único que hacía falta es que usted tuviera una fe incondicional en Dios. Y por último están los anglicanos presbiterianos, que su criterio organizativo es concebido conforme a un criterio aristocrático. Todo ministerio debe cumplir sus funciones bajo la soberanía de Cristo. El consistorio lo dirige a la comunidad y ejerce disciplina a todas las congregaciones. Estas se conectan a través de sínodos nacional y provincial. Bueno, el anglicanismo es una religión más relacionada a Inglaterra. Después, cuando explique un poquito más lo que es el anglicanismo, los vamos a dar cuenta que nace a partir de un hecho o un suceso súper banal, ¿ya? No es como los luteranos, que nacen a partir de este enojo que tenían porque la iglesia estaba cometiendo injusticia.
Bueno, y tenemos a los protagonistas, aquí están los tres: Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. Martín Lutero con sus 95 tesis, este era un monje alemán, ¿cierto?, que se convierte en el símbolo de la rebelión contra la Iglesia Católica en Alemania. Martín Lutero, obviamente cansado de las injusticias que cometía la Iglesia Católica, partiendo por la venta de la salvación de los pecados, él, en un acto de rebeldía, pega estas 95 tesis, que son 95 escritos que hablan acerca de que la Iglesia Católica debe volver eh, a su origen de creación, ¿cierto?, que era esta iglesia moral y cercana a la gente. Y lo que más causó como conmoción en la época fue que la rebelión nace dentro de la misma iglesia católica. No fue una persona común y corriente que un día se enojó con la iglesia e hizo una rebelión, sino que fue un mismo sacerdote monje el que partió con la rebelión de la iglesia católica. Bueno, en segundo lugar tenemos Juan Calvino, que él tenía una intolerancia religiosa hacia quienes profesaban ideas distintas por orden suya. Bueno, Juan Calvino lamentablemente fue quemado en la hoguera por desestimar lo que decía la Iglesia Católica. Es decir, Juan Calvino decía que no era necesario, ¿cierto?, habitar templos de piedra o madera, sino que lo único necesario era la fe, y por eso, por decir solamente ese pensamiento, él fue quemado en la hoguera. Y por último tenemos a Enrique VIII, este príncipe culto e inteligente, empleó su brillantez contra la reforma protestante lanzada por Martín Lutero en 1520. ¿Por qué Enrique VIII se enoja con la religión? Bueno, Enrique VIII, incluso hay hasta un capítulo de Los Simpsons que se llama Enrique VIII, si lo pueden buscar en YouTube, sería genial. Enrique VIII quería un hijo varón y no le nacía el hijo varón. Él tenía solamente hijas mujeres con su esposa, entonces él buscó el hijo varón en otra mujer y pidió el divorcio. Obviamente en esa época el divorcio le era negado a todo el mundo, incluyendo el rey, y Enrique VIII, por la negativa de la Iglesia Católica, rompe la Carta Magna, que es como la unión de Inglaterra con la Iglesia Católica, la hace tira y expulsa al obispo, al papa de Inglaterra. Y Martín Lutero, o sea, y Enrique VIII, al echar a la Iglesia Católica, instaura su propia religión, que sería el anglicanismo, que uno de los postulados que dice el anglicanismo que se permite el divorcio, ¿ya? Por eso, cuando yo les dije anteriormente que Martín Lutero, ¿cierto?, que fue el creador del protestantismo, los actuales evangélicos, nacen a partir de un proceso que era para ellos, obviamente, algo injusto, pero Enrique VIII nace a partir de que no lo dejaron divorciarse. Bueno, esta reforma, la reforma religiosa, hace que la Iglesia Católica se renueve, y dentro de la renovación de la Iglesia Católica encontramos la Contrarreforma. Entonces centró su esfuerzo y energía en la reorganización y renovación interna de la Iglesia Católica. El objetivo de esta reforma fue reafirmar los principios de la fe y de la doctrina católica a partir de una serie de cambios orientados a definir un nuevo rol de la Iglesia a través de una mayor organización y disciplina. La Iglesia reafirmó su posición en Europa e inició una evangelización en los nuevos territorios de ultramar. Bueno, una de las ayudas principales que tuvo la Iglesia Católica fue precisamente en 1492, cuando se descubre o cuando se conquista América, porque justamente uno de los países conquistadores de América y el principal conquistador fue España, y España siempre ha sido un país netamente católico. Por ende fue una ayuda para la Iglesia Católica que nos conquistara España, porque la Iglesia Católica pudo entrar a América y tener un montón de fieles de la noche a la mañana. Bueno, los hechos de mayor relevancia fueron la fundación de la Orden de la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, una compañía o un orden religioso que llega con mucha fuerza aquí en Chile. Lo van a ver ustedes en la segunda unidad, cuando ya se habla del proceso de conquista de Chile. Y el Concilio de Trento, que establece, ¿cierto?, todos estos cambios que hace la Iglesia Católica. Bueno, antes que se me olvide, uno de los cambios también que hace la Iglesia Católica y que también se reclamaba harto, era de que el sacerdote en las iglesias nunca miraba a la gente. Él hacía la misa mirando el crucifijo, ¿cierto? Y le daba toda la espalda a los fieles, nunca los miraba.
Y eso cambia luego del Concilio de Trento para tener una mayor cercanía a los fieles. El sacerdote hasta el día de hoy hace la misa mirando a los fieles y dándole la espalda al crucifijo. De igual manera se cambia el tema del lenguaje de la misa. Antiguamente se hacía en latín, solamente el lenguaje de latín. Y eso obviamente hacía que la gente que no hablara latín, por ejemplo, cuando llega a la Iglesia Católica aquí en América, eh, los que no sabían hablar latín tenían que estar escuchando todo el rato, más de una hora, a alguien hablando en otro idioma. Entonces, una de las formas que tuvo la Iglesia Católica para llegar a sus fieles fue empezar a instaurar el mismo lenguaje que hablaban los fieles, hablar los sacerdotes, para que obviamente la gente entendiera lo que estaba escuchando. Bueno, tenemos el concepto, también salía en su cuadernillo, el concepto de Estado y el concepto de las monarquías absolutas, que son y que comienzan a tener gran importancia aquí en la Edad Moderna. Bueno, el Estado, los estados nacionales, principalmente su característica era la centralización del poder político, unificación territorial y cultural, y estas monarquías absolutas tenían una concentración del poder en la persona, es decir, en el rey, y en quien ejercía el poder. El poder del monarca no estaba limitado por organismos políticos y el rey no rendía obediencia a nadie, ni siquiera al papa. Bueno, estas monarquías absolutas se dan principalmente en el siglo XVII y estas estaban centradas en administración centralizada, en la exaltación, en el ejército estatal centralizado, en el sometimiento de la nobleza, en la depresión religiosa y en el control de la iglesia. Antiguamente, en la Edad Media, nosotros pudimos ver que hubo una época en donde la iglesia gobernó en conjunto al rey. Uno de los ejemplos primordiales fue Carlomagno, que incluso Carlomagno como que esperó que el Papa lo atribuyera como hijo de la Iglesia Católica, ¿cierto? O ayudante de la Iglesia Católica, pero ya aquí en la Edad Moderna el cura no tenía ninguna incidencia o el Papa no tenía ninguna incidencia en el rey. Era el rey quien mandaba en la Iglesia Católica e incluso hubo una época en donde era el rey quien elegía a los papas. Acá tenemos un símbolo de lo que serían las monarquías absolutas. Este personaje es Luis XIV, o también llamado el Rey Sol. Y bueno, aquí vamos a empezar a analizar un poquito cómo era este Rey Sol. Su nombre o su apodo de Rey Sol era porque su territorio, eh, el territorio que tenía Luis XIV, nunca veía la noche, porque tenía tanto territorio anexado para él que mientras cuando uno estaba de noche, el otro territorio estaba en el día y así sucesivamente, o sea, nunca estaba completamente de noche todo su territorio. Y en Luis XIV tiene los elementos primordiales de una monarquía absoluta. Aquí lo vamos a ir viendo, el manto real, que es esto, ¿cierto? Un manto blanco con azul muy grande, muy amplio, y era el revestimiento de Francia, esto demuestra grandeza. Tiene la espada medieval, acá está la espada, ¿cierto? Que demuestra justicia principalmente. Tiene la corona aquí al ladito de la espada, que es el símbolo del poder de la corona, y tiene el cetro, ya ahí está el cetro, que es el símbolo de mando. Bueno, Luis XIV, disculpe, era un excéntrico. A él le encantaban las pelucas, le encantaban los zapatos de tacón, fíjense bien, le encantaban las pantimedias, todo lo que fuera grandeza era Luis XIV, fíjense bien. Incluso su manto real es como del mismo color que su cetro, tienen los mismos colores que la corona, o sea, él era una persona que donde anduviera demostraba poder y obviamente lo que demuestra lo que era la monarquía absoluta. Ahora nos metimos en el contenido del mundo a partir del siglo XV, que sería antes del encuentro de dos mundos, cómo se veía el mundo antes de la llegada, ¿cierto?, del europeo a América. Bueno, tenían una visión de un mundo religioso imaginativo. Acuérdense, este era el mapa de lo que era América, o sea, el mundo para los europeos en la época. Solamente estaba África, una pequeña parte de Asia y una pequeña parte de Europa. Ellos creían que en las esquinas, ¿cierto? Como el mundo era plano según ellos, en las esquinas del mundo había unos monstruos esperando que ellos no anduvieran más, ¿cierto? Tenían ahí un montón de mitología acerca de qué había en el ultramar.
Tenían ideas extraídas desde la Biblia y tenían obviamente la teoría geocéntrica antes de la llegada de Copérnico con su teoría heliocéntrica. Los avances tecnológicos que permitieron un viaje a ultramar fue la brújula, las embarcaciones, el sextante y el astrolabio y el portolano. Bueno, la brújula lo que permite principalmente, ahí está, apareció la brújula lo que permite principalmente es la ubicación dentro de la Rosa de los Vientos, norte, sur, este, oeste. Las embarcaciones eran más grandes, caía un mayor número de personas. Tenemos el sextante, el astrolabio que mide también la cercanía, el portulano, que es una especie de cartografía o mapa. Tenemos los viajes y descubrimientos, las primeras exploraciones europeas. Bueno, los primeros europeos en atreverse a ir a ultramar fueron los portugueses, que comenzaron a recorrer las costas africanas buscando una ruta hacia Asia. ¿Por qué una ruta hacia Asia? Bueno, yo se los mencioné el año pasado, pero para refrescar un poquito la memoria, en 1453, recuerden que los turcos otomanos provocan el término del Imperio Romano de Oriente, o también llamado Constantinopla. Se apoderaron de Constantinopla, ¿cierto? Y bloquearon la ruta comercial con Oriente, de Europa hacia Asia. Entonces, obviamente, como los turcos no dejaban pasar a los europeos, estos tuvieron que buscar un nuevo camino para llegar a Asia. Y por eso los portugueses se adentraron en el mar. Bueno, y aquí sale el personaje icónico de Cristóbal Colón, que él tenía una idea de decir que la Tierra era como una toronja, es decir, como un pomelo, que si empezaban el viaje en Europa y daban la vuelta a esta naranja, ¿cierto? Se iban a encontrar con Asia a la vuelta. Bueno, los primeros en escuchar esta loca teoría de Colón, frente a las creencias que tenían en la época que la Tierra era plana, todos se reían en la cara de Colón. Bueno, Colón propuso su proyecto a los reyes de Portugal. Obviamente el rey de Portugal, al de escuchar que la tierra era como un pomelo, se puso a reír y echó a Colón. Y luego fue a donde los reyes católicos de España, los monarcas españoles Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Luego de resolver algunos inconvenientes ahí que los reyes no creían porque eran muy católicos y obviamente dentro de la Biblia, según ellos, salían partes que decían que la tierra era plana, era como contradecir todo lo que ellos creían, pero de igual manera llegan a un acuerdo con Cristóbal Colón y lo hacen firmar un contrato. ¿Qué decía este contrato? Principalmente decía que si Colón no llegaba ahí a las Indias, ellos iban a hacer pagar todo lo gastado por Colón. Colón iba a quedar con una deuda enorme, en las cuales todas sus generaciones iban a tener que trabajar de forma gratuita para la corona española. Y obviamente iba a tener una pena de cárcel por haber mentido a los reyes católicos. Tenemos aquí a Cristóbal Colón que desembarcó y tomó posesión de la isla Guanahani, que es el actual San Salvador. El viaje de Colón fue horrible. Ellos tenían provisiones más o menos para 90 días. Al final el viaje se le expandió más de lo que creían. Hubo un montón de muertes dentro de ese barco, principalmente por la falta de agua y la falta de alimentos. Pero de igual manera ellos llegan a América, llegan a esta isla Guanahani, pensando que habían arribado a Asia. Luego comenzó a explorar, entró en contacto con los pueblos de la isla y se dio cuenta, obviamente Colón había viajado muchas veces a lo que sería Asia, por ende se dio cuenta que ese territorio no era donde él creía que había llegado. Hay dos partes de la historia, una que dice que Colón nunca en la vida se dio cuenta que había llegado a otra parte, ¿cierto? Eh, Él murió pensando que había llegado a Asia, pero está la otra creencia que dice que Colón viajó tantas veces a Asia a lo largo de su vida que él ya tenía un conocimiento de cómo era ese continente. Y cuando llega a América, él se da cuenta, obviamente, que eso no era absolutamente nada parecido a lo que él había ido anteriormente, pero por ese contrato que le hicieron firmar los reyes católicos, que si él no llegaba a Asia, lo iban a hacer pagar hasta sus 4 o 5 generaciones más allá de él, por ende él se queda callado. Colón regresó, como no era Europa, obviamente creyendo que había llegado a Zipango, en Japón, pero luego hace 3 viajes más a América, eh, buscando otros pasos hacia la India. En estos 3 viajes toca tierras cubanas, venezolanas, jamaicanas, panameñas y puertorriqueñas.
Bueno, Colón realizó viajes en 1492, 1493, 1498 y 1504. Finalmente, Colón en 1506, él fallece. Y bueno, además decirle que Colón lamentablemente fallece en la pobreza y su cuerpo es enterrado en una primera instancia en una fosa común, abandonado, donde las familias no tenían recursos como para darle una sepultura. Actualmente ya el cuerpo de Colón descansa en una capilla. Ahora ya salió de esa fosa común y ahora se le respeta como uno de los primeros hombres europeos en llegar a América. Pero los primeros años luego de su muerte, Colón había pasado sin pena ni gloria. Bueno, luego tenemos a Américo Vespucio, que era un navegante italiano que trabajó al servicio del Reino de Portugal y la Corona de Castilla. Se considera que fue el primer europeo en comprender que las tierras descubiertas por Colón conformaban un nuevo continente. ¿Qué pasó con Américo Vespucio? Él leía los escritos de Colón. Él era un seguidor de Colón. Él leyó todo el viaje de Colón. Antiguamente la gente tenía como diarios de vida que escribía todo lo que hacía desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y Colón tenía varios de esos y Américo Vespucio los leyó. Cuando Colón describía las tierras de América, él se dio cuenta que no eran la India, sino que era otro territorio. Por ende, él viaja al continente americano y se da cuenta que claramente no era Asia, sino que se trataba de un nuevo continente. Por algo ahora su nombre, Américo, ¿cierto? Lo lleva el continente americano. En honor a lo que sería Américo Vespucio, por primera vez un cartógrafo alemán establece en un mapa en 1507 en donde se utiliza el nombre de América para asignar al Nuevo Mundo. Bueno, América ha tenido 3 nombres a lo largo de toda su historia, que sería en primera instancia Nuevo Mundo, luego se propuso llamarlo Columbus, como en honor a Cristóbal Colón, y finalmente ya queda como América, en honor a Américo Vespucio, porque fue él quien dice que este continente no se trataba de la India, sino que era de un nuevo territorio. Posteriormente tenemos los otros viajes de descubrimiento, que sería en manos de Hernando de Magallanes, que fue un marino portugués que al servicio de la corona de Castilla dirigió una expedición para llegar a las Islas Molucas a través de un paso natural por las costas del Nuevo Mundo o América. Bueno, el pensamiento de Hernando de Magallanes era dar la vuelta al globo, ¿cierto? Para comprobar que efectivamente la Tierra era redonda. Él tenía la imagen de que iba a comenzar en España, iba a dar la vuelta al globo e iba a llegar a España nuevamente. Recibió el mando una flota de 5 naves con las cuales inició una travesía por los mares de América del Sur. Hernando de Magallanes navegó por las costas atlántidas de América del Sur y el 1 de noviembre de 1520 llegó al paso que une los dos océanos, el océano Atlántico con el océano Pacífico. Y si ustedes no reconocen, no son muy buenos para la geografía, este espacio se da al sur de Chile. O sea, Hernando de Magallanes llega al sur de Chile. Y le dio el nombre de Estrecho de Todos los Santos. Actualmente se llama Estrecho de Magallanes. Esto queda en nuestro país. Y su travesía, dentro de su travesía, cuando estaba pasando por el territorio chileno, pudo ver a los habitantes de los pueblos originarios de los Selman, que ellos hacían fogatas en las costas. Por ende lo determinó, o él le puso el nombre de los fueguinos o los tierras del fuego, pero eran los Selman que estaban haciendo fuego porque ellos eran un pueblo que hacía fogatas en las costas. Bueno, lamentablemente, y vuelvo atrás, Hernando de Magallanes, él fue acompañado por Sebastián Elcano, que era un navegante muy viejito. Incluso cuando él parte el viaje, todo el mundo pensaba que Sebastián Elcano iba a morir en el camino. Hernando de Magallanes era más joven que Sebastián Elcano, todos le tenían como más fe a Hernando de Magallanes, pero lamentablemente el que fallece en el viaje fue el más joven. Fallece Hernando de Magallanes a causa de un cólera, una infección al estómago, y bueno, el que sigue el viaje posteriormente fue su compañero Sebastián Elcano. Magallanes entonces murió en las Islas Filipinas el 27 de abril de 1521 en un combate con los pequeños habitantes de la isla Macant.
La escuadra continuó al mando de Sebastián Elcano y luego de muchas penurias, este regresó a España el 6 de septiembre de 1522 con solo 17 hombres de los que habían salido, después de haber dado la vuelta al mundo y finalmente comprobar que la Tierra sí era redonda. Bueno, actualmente se tiene una imagen de que la Tierra no es redonda, redonda como una pelota, ¿cierto? Sino que tiene una forma como papa. Eh, Dentro de de la astrología, la Tierra tiene forma de geoide, que es como un huevito así medio deforme. Pero sí o sí tiene esta forma media convexa, así como redonda. Ya se pudo comprobar esa teoría. El descubrimiento llevado a cabo por estos viajes de exploración confirmó la teoría de la redondez de la Tierra y entregó a España todos los dominios de América y lo ayudó a afianzar políticamente su imperio europeo a la vez que cubrió de gloria al país. Antiguamente, acá está. Antiguamente solo se tenía el concepto de que esto era el mundo. Ahí está. Eso es el mundo. Eso. Luego, con los viajes de exploración, quedó el mapa que conocemos en la actualidad, con América incluida, parte de Asia incluida que no se consideraba, Oceanía incluida, la Antártida incluida que debería estar por acá, y parte de África que no estaba incluida. Bueno, tenemos los navegantes portugueses que también hicieron exploraciones. En primera instancia tenemos a Bartolomé Díaz en 1487, que alcanzó el extremo sur de África, lo llamó Cabo de las Tormentas, posteriormente bautizado como el Cabo de Buena Esperanza, hasta el día de hoy mantiene ese nombre, y Vasco de Gama, que llegó a las Indias por la ruta exclusivamente marítima. Tenemos a los navegantes españoles con Cristóbal Colón en 1942, buscando en la India, ¿cierto? Llega a América. Tenemos a Américo Vespucio, siguiendo los pasos de Colón, llega a América. Y posteriormente tenemos a Sebastián Elcano en conjunto con Hernando de Magallanes, que logran dar la vuelta al mundo. Luego de los viajes de exploración, América se comenzó a ver como un territorio apto para conquista, ¿cierto? Comienzan a llegar los primeros habitantes no americanos a vivir a nuestro continente y comienza el periodo conocido como colonialismo. Para colonizar América entonces se necesitaba poblar con españoles, formar y organizar un gobierno nuevo, o sea, un gobierno en la India, o también en América. Acuérdense que durante mucho tiempo América se estuvo también llamando India. Explorar económicamente los nuevos territorios conquistados. Eso era lo que necesitaba España para tener el poderío también de nuestro continente, porque España obviamente se asustó que pudieran venir otros países dentro de Europa a conquistar lo que ellos consideraban como suyo. Bueno, se genera un periodo de explotación que primero se caracteriza por el aprovechamiento de un individuo o grupo de recursos físicos a un territorio. Es decir, España aquí vino a arrebatarnos lo que es tierra, animales, minerales, etc. Y número 2, aprovechamiento del trabajo u mano de obra de la persona. Acá se explotaron muchos recursos humanos. Ejemplo, principalmente en los pueblos originarios. Ya después ustedes la unidad número 2 la van a empezar a ver con mayor extensidad. Hubieron localidades de pueblos originarios que se extinguieron totalmente, como lo que pasó con la conquista de Estados Unidos. Bueno, tenemos la procedencia de los esclavos, lo van a ver un poquito más extenso en la segunda unidad, pero de igual manera aquí en la primera unidad se toca este concepto. Comienzan a llegar esclavos africanos principalmente porque los habitantes de los pueblos originarios comienzan a morir a causa de la sobreexplotación de su recurso, ¿cierto? Como mano de obra barata. Estos esclavos venían de las costas occidentales de África y Mozambique Oriental. También llegaban del Congo, Angola y Mozambique, como les dije anteriormente. La llegada del español a América significó una conquista no solo territorial y política, sino también una dominación cultural para las diversas poblaciones aborígenes. La evangelización, bueno, los monarcas españoles se habían comprometido con el papado a practicar el cristianismo y a procurar la conversión de los pueblos conquistados. ¿Qué significa esto?
porque España a nosotros nos conquistó, ¿cierto? Y en el caso de Brasil, Portugal, es que ambos países, tanto Portugal como España, eran sumamente católicos. Por ende, el Papa los vio a esos dos países como ejemplos de qué, de propagación de la religión. Es por eso que a América, la religión que llega es el cristianismo. Bueno, los conquistadores no veían al indígena como un sujeto de evangelización, sino que lo veían como una mano de obra útil para explotar las riquezas que ofrecía el nuevo continente. Incluso ustedes en la segunda unidad van a ver que hay gente que decía, europeos que decían que el indígena era un animal sin alma, un animal que ni siquiera podía pensar, y lo veían solamente como una mano de obra barata. La iglesia entonces, aprovechándose también de esta situación en las cuales los indígenas estaban sufriendo a causa de la conquista, la iglesia asumió un rol de defensa hacia los derechos y protección de la población indígena, principalmente entregándole lo que sería la evangelización, la creencia de Dios. Y aunque ustedes no lo crean, sirvió. El español, al ver que los indígenas comenzaron a creer en Dios, los dejaron de ver como animales sin alma, sino que ahora comenzaron a ser mano de obra barata, pero que era católico. ¿Ya? Aquí existieron un montón de protagonistas dentro de esta época, pero de los principales está el obispo Bartolomé de las Casas, que era un opositor al maltrato indígena bajo el sistema de la encomienda. Él dicta las primeras leyes de protección hacia el indígena en 1542 en toda América. Y comienza la especie del secretismo cultural, que es el intento de no imponer el cristianismo bajo las concepciones antiguas, las creencias antiguas, es decir, poder juntar las dos religiones, tanto el politeísmo como el monoteísmo, y hacer una sola. Uno de estos ejemplos principales tenemos la fiesta de la Tirana aquí en Chile y el concepto de la Pachamama, ¿ya? Y aquí en Chile, por ejemplo, también tenemos el concepto del mapuche católico, un mapuche que no deja de creer en su cosmología, pero que de igual manera cree en Dios, ¿ya? Esto dio resultado entonces que ambas visiones se mezclaran y se relacionaran entre sí, catolicismo y religiones aborígenes. Bueno, la justificación de la conquista que existió en esta época fue principalmente que España decía que los americanos éramos pueblos bárbaros, es decir, pueblos ignorantes, que necesitábamos ser civilizados. Este pensamiento viene desde Aristóteles en su libro Política. Él habla de los pueblos, esclavos por naturaleza, cuyo destino es ser conquistados y esclavizados. ¿Qué quiere decir esto? Que los españoles se agarran de este libro que existió en Grecia, que habla acerca de que los pueblos bárbaros tienen por sí ser conquistados. ¿Para qué? Para poder civilizarlos, y lo comienza a instaurar aquí en América. Habían conquistadores que decían que los indios, como les dije anteriormente, carecían de alma, no tenían alma y no pertenecían a la especie humana, o sea, creían que eran animales. El Papa obviamente intervino con la evangelización diciendo que los habitantes de los pueblos originarios sí tenían alma, por ende eran humanos. Existía esa discusión, aunque ustedes no lo crean, si el indígena era humano o no era humano y si tenía o no tenía alma. Bueno, en América lamentablemente lo que se dio fue un genocidio indígena. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro señala que habían 700 millones de indígenas antes de la llegada del europeo, y un siglo y medio después solo quedaron 3 millones aproximadamente. Aquí ocurre un proceso histórico-cultural que se llama el mestizaje, que es el proceso de interrelación forzada o voluntaria entre las dos culturas. Comienzan a ser el llamado mestizo, ¿cierto? El mestizo no asume una identidad propia, no son ni españoles ni tampoco se consideraban indígenas. Incluso los americanos hasta el día de hoy se creen que somos los hijos del mestizaje, no somos ni indígenas ni europeos, sino que somos ahí entre medio. La población mestiza entonces creció significativamente y se van convirtiendo en la mano de obra posteriormente, y en la actualidad la población mestiza es la que tiene la mayor población dentro de América. Bueno, en consecuencia de este mestizaje, el nacimiento poblacional actual americano, o sea, luego del mestizaje se comienza a poblar América.
existe la extinción de algunas culturas indígenas y ocurre el sincretismo cultural. Acá en Chile, los venimos ya a Chile, existió la guerra de Arauco, que fue un enfrentamiento bélico entre mapuches y españoles, y dentro de nuestra historia se habla de un desastre o de una victoria de Curalaba. Bueno, fue el primer enfrentamiento bélico entre mapuches y españoles, aparte de los de conquista. Bueno, hay autores que dicen que esto fue un desastre, otros que dicen que fue una victoria. Personalmente para mí fue una victoria de Curalaba. Autores como Barros Arana, Amunátegui, Eizaguirre, Góngora y Encina señalan que fue un desastre, ya que tienen un pensamiento hispanista en su forma de pensar, es decir, un pensamiento europeo. Ellos consideran más factible que ganara un europeo que un indígena. Y autoras como María José Illanes, Gabriel Salazar y Pinto Rodríguez consideraban que esta batalla fue una victoria, ya que se enseña una mirada histórica indigenista, es decir, que aquí predomina la cultura o la historia indigenista más allá de la hispana. El 25 de diciembre de 1598, fuerzas mapuche a cargo de los caciques Pelantaro, Anganamón y Guayquimilla realizaron un ataque sobre el campamento español ubicado en Curalaba. Matan a todos los habitantes en su totalidad, incluido el gobernador de Chile de la época, que era Martín García de Oñez. ¿Esto qué significó? Significó una fuerte derrota de los españoles. El gobernador Alonso de Rivera hace una creación de un ejército profesional con dinero proveniente desde el Virreinato del Perú y comienzan las comunicaciones con el pueblo mapuche. Los españoles practicaron lo que para ellos era su peor defensa. Los españoles en sí lo que hacían con los indígenas para poder derrotarlos más rápidamente, hacían, ¿cómo se llama esto? La violencia psicológica. Una de las violencias psicológicas que más se ocupaban dentro de la conquista en Chile era, por ejemplo, la violación a las mujeres de los indígenas. También otro acto de violencia psicológica fue cambiarle el nombre a ciertos lugares rituales de los mapuches, por ejemplo el Cerro Huelén. El Cerro Huelén, actual Cerro Santa Lucía, era un espacio de rituales mapuche. Y cuando Pedro Valdivia llega a Chile, que lo van a ver ustedes en la segunda unidad, una de las formas en que Pedro Valdivia pudo hacer una violencia psicológica con los mapuches fue cambiando el nombre de Huelén a Santa Lucía, un nombre que era totalmente hispano. Acá están las etapas de la guerra de Arauco. La primera etapa es la guerra ofensiva. Principalmente busca expandir el dominio español con un ejército permanente que reforma el ejército pasando a ser un grupo de vecinos mal armados a un grupo de soldados profesionales y más encima que le pagaban un sueldo. Acá existe el concepto del ritual situado que establece un impuesto para costear los gastos del ejército y se lleva a cargo con una política de castigo. O sea, si el ejército no gana la guerra, eran castigados. Y aquí principalmente ocurre el hecho del asesinato de Alonso de Rivera, gobernador de Chile, entre 1601 y 1612. La segunda etapa de la guerra de Arauco fue la etapa de la guerra defensiva. Acá el personaje principal fue el padre Luis de Valdivia, ya que él hace como una comunicación entre mapuches y españoles. Se mantiene entonces la línea fronteriza del río Biobío y consistió en detener las incursiones españolas en territorio araucano, dando paso a una política pacifista y evangelizadora. Por eso es de vital importancia la presencia del padre Luis de Valdivia, porque él es el que hace como el nexo entre ambos bandos. Tal como lo dice ahí, solo los sacerdotes podían cruzar la frontera con el fin de evangelizar al indígena y el ejército solo sirve para labores defensivas, o sea, ellos no podían atacar a los indígenas, sino que ellos simplemente se tenían que defender frente a un ataque. Y obviamente esto hace que se termine la esclavitud por sublevación. ¿Qué significa esto? Antiguamente a los indígenas que eran sublevados, es decir, que se rebelaban en contra del español, los tomaban prisioneros y los ocupaban como esclavos.
Una de las condiciones que puso el indígena para tener mayor comunicación con el español fue el término de la esclavitud por sublevación. Liberaron a todos los esclavos que habían sido tomados prisioneros por rebeldes. Bueno, esta estrategia no dura mucho, ya que ocurre un hecho histórico bien reconocido, que es la masacre de Licura, que fue cuando un montón de sacerdotes fueron asesinados por mapuche, y esto obviamente hizo o provocó el enojo de los españoles. Este enojo no dura mucho, ya que posteriormente llega la tercera etapa, que sería la vida en frontera o la vida fronteriza, y lo que hace principalmente es que exista un sincretismo cultural y un mestizaje en mayor cantidad. Acá se da la convivencia española indígena, los enfrentamientos obviamente se reducen. La frontera del Biobío ya no es un enfrentamiento de un escenario de enfrentamiento bélico, sino que se transforma en un espacio de interacción, roces e intercambio comercial y cultural, y aparte comienza el sistema de parlamentos, donde se daba como la convivencia entre ambas culturas. El parlamento importante y principal de esta época fue el Parlamento de Quilín, el primero celebrado entre mapuches y españoles. Acá se reconoce que los mapuches son soberanos en sus tierras, o sea, el español lo que hace es dejar de decir que las tierras de territorio chileno eran de los españoles, sino que se comienzan a decir que los mapuches son los soberanos de las tierras chilenas. El Parlamento de Quilín o Quillín, también llamado Paces de Quillén, fue una reunión masiva realizada el 6 de enero de 1641 junto al río Quillén, actual provincia de Cautín en Temuco, de la que emanó el primer tratado de paz acordado entre mapuches y españoles luego de casi un siglo de conflicto entre ambas culturas. Bueno, chiquillos, yo sé que ustedes en sus hogares tienen el texto del estudiante, ya fueron a buscar su libro, así que ahora ustedes en sus cuadernos de la asignatura van a tener que escribir esta página, la página 36, que es un cierre de lección, o sea, un cierre de unidad, que habla acerca desde el fin de la Edad Media hasta el concepto del Concilio de Trento. Igual le sirve como para aclarar un poquito algunas dudas. No sale tanto el contenido de América y la conquista de América, porque esa también se ve en la unidad número 2, ¿ya? Y van a responder las preguntas de la página 37, que son estas hasta solamente la B. Van a leer este texto y van a responder las preguntas A y B, ya en sus cuadernos. Cuando terminen esta, Cuando terminen esta actividad, ustedes me mandan la fotografía de su cuaderno por correo. Yo no tengo ningún problema en aclarar dudas o si no saben responder alguna de las preguntas, me escriben y yo les ayudo a responder. Espero que este video les haya ayudado un poquito a despejar las dudas que tenían con respecto a la unidad de aprendizaje número 1. Obviamente la instancia en la cual estamos haciendo esto no permite eh, hacer o generar, ¿cierto?, una clase normal, pero espero que esto haya un poquito arreglado o subsidiado, ¿cierto?, lo que estamos enfrentando como comunidad educativa. ¿Ya? Cuídense mucho, no salgan, no se expongan a alguna enfermedad y eso, cuídense mucho. Adiósito.